Mi nombre es Franco da Silva, estudiante de nivel terciario del IFD, lo que significa Instituto de Formación Docente. En el día de hoy hablaré sobre la semántica y la pragmática. Empezaremos desglosando qué es la semántica. La misma estudia el significado lingüístico, o sea, las palabras que encontramos en el diccionario, lo que dicha palabra es en sí, su concepto. Pasamos a las unidades de estudio de la semántica que se dividen en dos partes, en sema, que es cada uno de los elementos del significado. Podemos afirmar que son sus propias características. Por otro lado, tenemos el semema, que es el conjunto de elementos que constituyen el significado. El conjunto de características forman el semema. Aclarando esto, pasamos a los fenómenos semánticos, que se dividen en 5 partes, por así decirlo. Primeramente, la homonimia, que es la palabra con igual significante, o sea, valga la redundancia, igual forma, pero distinto significado. Ejemplo, la palabra haya, perteneciente al verbo haber, pero también la mencionada es una especie de árbol. Segundo fenómeno es la polisemia, palabra con significado múltiple. Para ser más específico a lo que me refiero, es que una misma palabra tiene varios significados. A modo de ejemplo, la palabra banco se refiere a un asiento como a su vez a una institución financiera. Seguimos con la sinonimia, que es una palabra con igual significado pero distinto significante, distinta forma en cómo se escribe esa palabra. Ejemplo, marido y esposo. Le damos lugar al penúltimo fenómeno, la denotación. En esta predomina el significado genérico, el que generalmente se encuentra en el diccionario. Ejemplo, la palabra mar. Su significado genérico es masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Como último fenómeno tenemos la connotación, en donde predomina el significado virtual sobre el genérico. Como ejemplo, reutilizaremos la misma palabra usada en la denotación, que es mar. En este caso, en las artes significa vida, siendo significado de forma secundaria o virtual, dando por culminado la semántica. Le damos inicio a la pragmática. Es el estudio de la lengua en un determinado contexto. Se refiere a la influencia de éste sobre lo que se dice. Estudia el sentido según el contexto que está ubicado. Tiene sus unidades de estudio. Una de ellas es el acto de habla, que son enunciados que constituyen acciones de los actos del habla, que pueden ser describir, invitar, saludar, etc. El acto del habla tiene distintos niveles. Locutivo refiere a decir algo, y locutivo es la intención de decir algo. Hiperlocutivo es el efecto que generamos al decir algo. Otra unidad es el enunciado asertivo, que el hablante afirma, asevera algo sobre el mundo. Ejemplo, el dólar subió. Continuando con las unidades está el enunciado constatativo, en donde se constata un hecho que es verificable. Ejemplo, la Luna es el único satélite natural de la Tierra, lo que es verídico. También está el enunciado performativo. Tiene que ver con actos de habla que implica decir algo, donde, por así decirlo, se hace algo o igual a lo que se dice. Ejemplo, la palabra juro, niego, bautizo. Dentro de la verdad y la felicidad están los enunciados verdaderos, que son aquellos cuyo contenido coincide con la realidad. Ya los enunciados felices son los que cumplen con su propósito, sin importar la verdad. Ahora, para finalizar, analizaremos qué es un significado intencional. Es la dimensión que se refiere a la intención del hablante, cuando enuncia un acto del habla. Ejemplo, qué frío hace. Hay dos significados, el significado del enunciado, que es decir está frío, y el significado intencional, que es pedir que cierre la ventana. Encerramos que la semántica y la pragmática estudian la misma base, que es el significado. Si vamos al poema No tan alto de Neruda, como homonimia
tenemos la palabra tumba. Tiene un significado sustantivo, lugar donde se entierran los muertos. Segundo significado, forma del verbo, que sería tumbar, que significa derribar o caer. Después vamos al ejemplo de polisemia. Sería la palabra ojo. Un significado sería órgano de la vista. Otro significado de la misma palabra sería abertura o agujero pequeño, como el ojo de una aguja o el ojo de una cebolla. Después vamos a otro ejemplo de las unidades de la semántica, que sería la sinonimia. La palabra barro o arcilla. Barro, hacer barro, es su significado. Arcilla, aunque arcilla no aparece en el poema, barro se refiere a una forma de arcilla. Ejemplo de denotación, la palabra guitarra. Su denotación es instrumento musical de cuerda. Última palabra extraída del poema será una connotación, y el ejemplo será la palabra muerte. Su connotación sería, además de su significado literal, la muerte puede simbolizar el fin de una etapa, transformación o una reflexión sobre el significado de la vida. El contexto es vago estudiante de la muerte. Sugiere una exploración de los aspectos más profundos y misteriosos de la existencia humana. Y bueno, por hoy terminamos. Espero que dicha información pueda ser internalizada por los receptores. Gracias y hasta un próximo video.